ya. Mónica, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Aló? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Angels. Buenos días a todos los televidentes y a toda la comunidad huachana. Les envío un abrazo. A usted, estimada Mónica, muy agradecido por atender este llamado que le he hecho a su persona. Mónica, en primer lugar, quiero que nos dé mayores luces respecto de esto que ha sucedido, ya es noticia a nivel nacional, de que ha caído una licitación multimillonaria respecto de las tablets que para esta fecha ya tenían que estar en manos de nuestros niños. Claro. De acuerdo a la investigación efectuada y que no ha podido ser desvirtuada por el abogado de la familia Alba, que es el abogado de la familia de la ministra, la empresa Hidroenergía, en la que el padre de la ministra Alba tiene el 40% de las acciones, es propietario del 40% de la empresa, y el hermano de la ministra Alba es el propietario del 10% de la empresa, es decir, del 10% de las acciones. Esa empresa ha contratado con el Estado. No obstante, la ley de contrataciones del Estado señala que están impedidos de contratar con el Estado las empresas que son del padre y el hermano de los ministros, ¿no? Entonces, han incumplido con la norma, ha habido una infracción a la ley que ha sido reconocida por el abogado de la familia Alba, pero han utilizado, en lugar de una estrategia legal, han utilizado una estrategia mediática para mentir y distraer a la opinión pública, diciendo que el padre está desvinculado de la empresa, que se ha apartado de la empresa. Pero eso es falso, porque el padre sigue siendo el propietario, y así finalmente ya lo reconoció el abogado, quien también en un medio de televisión nacional dijo que efectivamente la empresa no podía contratar con el Estado. Ya luego él ha tratado de distraer con un litigio que tiene con el socio, pero esas son técnicas distractivas. Lo cierto es que esta empresa nunca debió contratar con el Estado, pero lo que más sorprende es que aquí la responsabilidad mayor es de quien tiene el cargo de ministra, porque la señora Antonieta Alba, María Antonieta Alba, maneja, es parte de su cartera, el Registro Nacional de Proveedores, en donde se encuentran registrados todos los accionistas de las empresas que proveen al Estado. Y además maneja también, por ser ministra de Economía y Finanzas, un sistema llamado SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, en donde figura que esta empresa de su padre y de su hermano ha recibido dinero, ha sido pagada con 1,5 millones de soles. Entonces, la ministra Alba ha guardado silencio, no denunció y ahora simplemente quiere trasladar la responsabilidad a su papá y al socio del papá, para que al final no resulte responsable nadie, ya que hay una responsabilidad penal de parte de ella y política. Tiene que responder, desde mi punto de vista, por el delito de, primero, omisión del cumplimiento de sus funciones al no denunciar que esta empresa estaba recibiendo pagos del Estado. 1,5 millones no es poca plata. Y también por encubrimiento del delito, porque al presentarse esa empresa firmó una declaración jurada señalando que no estaba impedida para contratar con el Estado, y la falsedad en esa declaración también constituye un delito. Y finalmente hay quienes dicen que además ha habido una negociación incompatible por parte de la ministra, porque al quedarse callada facilitó la contratación de la empresa de su padre, ¿no? Estimada Mónica, Entonces, ¿me oye? Sí, Mónica, con algo de dificultad, pero sí escucho. A ver si mejoramos un poquito la comunicación. Estimada Mónica, una puntuación. Usted ayer hizo me parece una revelación que ha pasado no advertida por los medios, por los periodistas que la están entrevistando. Usted dijo en Radio Exitosa que usted la había puesto al tanto de esta situación a la ministra de Economía. No, yo la puse al tanto de otras ilegalidades que hubo
en el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que forma parte de la cartera de la ministra, ¿no? Yo le hice saber a la ministra a través de las redes sociales del Twitter, pero sin respuesta alguna, a pesar que es bastante activa en el Twitter. Así es. Le dije, le avisé, señora ministra, la presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, la presidenta del OCE, que resuelve los casos millonarios, las licitaciones millonarias, todo lo que tiene que ver con las contrataciones del Estado, las obras, aparece en la campaña publicitaria del estudio Checopar, que es el estudio asesor de Odebrecht y de OA. Así Entonces, es. ¿cómo puede ser posible que una funcionaria de confianza de usted, señora ministra, aparezca en la publicidad de un estudio de abogados, ocasionándole réditos a ese estudio de abogados, que no solamente está relacionado, sino que también está denunciado por corrupción, por ser el apoyo legal de Odebrecht? Así La es. ministra no respondió nada, se quedó callada. Y luego le hice saber también de los concursos públicos que se llevan a cabo para vocales del tribunal, ¿no? En donde yo, por si acaso, no he sido postulante, no soy postulante, yo ya pasé por el tribunal y ahora estoy en la actividad privada y no me interesa ser vocal, pero le avisé porque me llegaban denuncias y quejas de postulantes para ser vocales de ese tribunal y que aprobaban los exámenes de conocimientos y eran descalificados en las entrevistas personales, con lo cual seguían quedándose como parte del tribunal los vocales designados por Humala durante el tiempo en que la amiga de Nadine Heredia, Rocío Calderón Binatea, formaba parte del consejo directivo del OCE. Entonces, además estos vocales no hay prueba que hayan pasado, esos vocales designados por Humala, no hay prueba que hayan pasado el examen de conocimientos porque los exámenes han sido destruidos. Así es. Entonces le hice saber a la ministra, le dije, ministra, eso está pasando en su cartera y no es una institución sin importancia, es una institución importante porque es la que decide todas las buenas pro millonarias que se otorgan en el Perú. Así es. Y tampoco hubo respuesta alguna. Entonces empecé a investigar las empresas de la familia de la ministra Alba y es allí donde encuentra... Ayer esta empresa del padre y del hermano que estaba vendiendo al Estado, lo cual es muy, muy grave porque además ella administra los recursos públicos de todos los peruanos, ¿no? Doctora Mónica, yo lo conozco al rector Alba, él es un hombre muy católico, muy creyente en la fe católica. Yo no lo logro concebir que haya incurrido, porque es abiertamente una ilegalidad, pero él aduce que él está peleado con su socio de hace buen tiempo y que él se ha querido desligar pero que no ha podido, pero también ese argumento no me parece del todo válido. Pero yo ya me pongo del lado de él. ¿Y no habrá sido que este socio malvado, cruel, perverso, le ha querido hacer un daño tal, se presenta a esta licitación, la gana, y sabiendo que luego iba a pasar esto? No podría ser pensando a favor de él, ¿no? Sí, no creo que sea así porque ha pasado, ese proceso lo ganó en noviembre del 2019. ¿Y quién tiene esa información en su escritorio? La ministra Alba. Ella maneja el Registro Nacional de Proveedores. Ella se pudo dar cuenta. Como esta empresa ya venía contratando con el Estado, incluso cuando ella era directora de Presupuesto Nacional en el Ministerio de Economía y Finanzas. Perdón, doña Mónica. Con mayor razón, si fuera cierto que el socio estaba peleado con su papá, un mínimo de diligencia de quien administra los recursos públicos hubiera sido ver si es que está contratando o no está contratando. Pero además de eso, el OCE, que está en su cartera, advierte a los ministros, estas son las empresas estas son las empresas de los familiares de ustedes, que son proveedores del Estado, pero que a partir de ahora ya no pueden contratar con el Estado. Ese es el deber de OCE, que está bajo
en su cartera, ¿no? Entonces, doña Mónica, ella ha sabido eso. o sea, Además, esa información es pública. así es, doña Mónica, o sea que esta empresa no es la única licitación que ha ganado en el Estado. No. Ellos tienen como 12, pero en el tiempo en el que ella fue ministra fue una. Y después ella fue directora general de presupuesto público, fue antes. Cuando ella fue directora general de presupuesto, en estos momentos, a ver, no tengo el dato exacto de cuál ganó, pero ella lo que sí te puedo decir es que ella como directora general de presupuesto aprobó el presupuesto con el que posteriormente fue contratada la empresa de su papá ya cuando ella era ministra. Terrible, terrible, lo que indica, más aún todavía, entonces acá sí ha habido pleno conocimiento. Por supuesto ha habido pleno conocimiento, pero lamentablemente la ministra está blindada por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, y está blindada también por el presidente de la República. El presidente de la República también, ayer todos han podido ver en los programas dominicales, que sus amigos y sus familias también están aprovechando los contratos con el Estado, ¿no? Entonces, no tiene lamentablemente el presidente Vizcarra la autoridad moral como para destituir a una ministra cuya empresa familiar también está aprovechando los contratos con el Estado, ¿no? Doctora Yaya, bueno, yo quería encontrarle alguna salvedad, algún argumento al rector Alba, pero en todo caso no hay escapatoria, ¿no? Más aún, doctora Yaya, el rector en diciembre del 2019, su declaración jurada que hace ante la Universidad Nacional de Ingeniería, él menciona de que tiene un accionariado en esta empresa. Él mencionó, claro, ¿qué pasa? Cuando yo hice la denuncia pública, de inmediato fue recogida por los medios de comunicación. Así es. Y el señor salió inmediatamente a declarar que estaba desvinculado de la empresa, pero se olvidó de la declaración jurada que él había hecho, en donde manifestaba que él era el dueño del 90% de la empresa. Cuando absoluto. Se le hizo ver y presentó escritos que había presentado a un juzgado, estaba mintiendo. Entonces, en una entrevista en vivo, yo intervine en la entrevista a través de una llamada telefónica y pedí al abogado que diga si ese juicio que tenía con el socio era un juicio por la propiedad de las acciones. Y el abogado respondió, no, es que nunca hemos dicho que sea por la propiedad de las acciones. Entonces, es un juicio laboral que el señor ha interpuesto presuntamente contra su propia empresa para que su propia empresa le pague más beneficios sociales como liquidación por haber tenido un cargo de gerente técnico. Pero ese juicio no tiene nada que ver con la propiedad de las acciones, porque como reconoció el abogado, el señor nunca ha tratado de deshacerse de sus acciones. Eso es falso. Han mentido, han vendido una mentira muy grande que fue además publicitada por Perú 21, ¿no? Así es. Entonces, han mentido de manera impune. Y yo creo que no va a pasar nada, en realidad, aun cuando esta denuncia es quizás la más grande en temas de corrupción, aparte de los contratos de la familia del presidente Vizcarra, no va a pasar nada porque entre ellos se blindan. Y yo espero que el Congreso de la República, yo espero que los congresistas de Lima Provincia no vendan su voto de confianza, porque lo que pasa es que como la ministra maneja la información de todas las empresas proveedoras del Estado, y en esas empresas proveedoras del Estado hay familiares de los congresistas. Así es. Ella los puede denunciar por ese tema. Es como un chantaje. Entonces, esa información es manejada en situaciones como esa, el pedido de confianza, y mucho más en un Congreso, desde mi punto de vista, no tiene la fortaleza política que tuvo el anterior, y es mucho más endeble, mucho más fácil de dominar, ¿no? Entonces, esperemos, yo creo que tenemos que estar atentos a lo que hacen los congresistas de Lima Provincia, porque este caso es grave, ¿no? Pero están simulando que es un caso sin importancia, cuando en realidad es muy, muy importante, porque está probado que los familiares de la ministra son propietarios de esa empresa que está contratando con el Estado.
Así es, doña Mónica. Yo también le comentaba ayer esta situación, que yo le preguntaba a usted si acá había alguna implicancia legal, porque cuando ella también asume el ministerio, viene un aumento salarial para todos los rectores, que actualmente ganan 25.000 soles. Y usted me dijo, no, que sí hay una implicancia legal en este tema, ¿cómo le llaman? ¿Conflicto de intereses? Conflicto de intereses, claro, porque ella dentro del ministerio, antes de ser ministra, fue directora nacional de presupuesto público. Eso quiere decir que cada centavo que se gasta en el Estado, cada centavito, tiene que pasar por el visto bueno de ella, ¿no? Entonces, al ver que se estaba incrementando la remuneración de los rectores, ella debió inhibirse. Como en ese entonces era directora de presupuesto, ella tenía que avisar al ministro de ese entonces y decirle: señor, yo no puedo intervenir en este visto bueno del aumento a los rectores, porque según la ley yo debo inhibirme porque está involucrado mi padre. Entonces usted decida, yo le comunico esta situación, y el ministro tenía que decidir si le aceptaba o no le aceptaba la inhibición, pero ella tenía que cumplir con ese procedimiento de inhibirse, así se llama, ¿no? Así es. Al parecer no lo hizo tampoco. Doctor. Hay muchas mentiras, muchas falsedades. Por ejemplo, hay otra empresa que también está como proveedora del Estado, que se llama Geotécnica. Así es. SAC, ¿no? Es también propiedad. En donde, según el Registro Nacional de Proveedores, ella tiene el 5% del accionariado. Pero en su declaración jurada de intereses no declaró esa empresa. No lo menciona, ¿no? Sí lo estuve. No lo menciona. Entonces, ahora ella puede decir, porque Dios mío, el papel aguanta todo, y realmente hay abogados y medios de comunicación que son absolutamente inmorales, que repiten mentiras a sabiendas que son falsedades. Ahora, ella puede decir: no, lo que pasa es que ese 5% de acciones yo lo transferí, ¿no? Y no estoy obligada a comunicarlo. No estará obligada a comunicarlo en SUNAT, en registros públicos, pero sí está obligada a comunicarlo en el Registro Nacional de Proveedores, porque las normas, la ley de su propio sector dice que ella tiene que comunicar cuando en una empresa se modifica el accionariado y esa empresa es proveedora del Estado, esa empresa tiene que comunicar al Registro Nacional de Proveedores que ha cambiado su accionariado dentro de los 10 días del mes siguiente a haber producido ese cambio, ¿no? Así es. Entonces, doctora Ayala, no hay ninguna actualización. Y en todo esto, ¿qué rol cumple la Contraloría? Nuestro Contralor, don Nelson Chac, que él debe conocer la Meca y la Tortoleca porque él ha ocupado ese cargo por buen tiempo. Él fue director general de planificación en el MED. O sea, él sabe de estos temas mejor que nadie. Yo creo que ya no existe Contraloría, estimado Engels. ¿No existe Contraloría? No existe Contraloría. ¿O está pintada? No hay Contraloría, no hay organismo supervisor de contrataciones del Estado, no supervisa nada, no hay Fiscalía de la Nación. La señora Zoraida Ábalos brilla por su ausencia cuando se trata de funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces no tenemos ni Contraloría, ni Fiscalía, ni organismo supervisor de contrataciones del Estado, no tenemos. Increíble la aseveración que hace doña Mónica, pero es realmente, estas instituciones están de nombre nomás, realmente no cumplen ningún rol, porque hasta hace poco detenían detenciones preliminares al por mayor. Hoy día no hay ni investigación, no hay detención, no hay renuncia, no hay nada. Doña Mónica, yo también le quería aprovechar unos minutos. Tengo acá al ex secretario del SUTE que viene acá indignado a raíz de esta caída, de esta licitación también millonaria de las Tablex. ¿Usted también ha hecho un seguimiento a todo ese proceso? No a todo el proceso. Yo lo que he visto, analizado, es las bases y la propuesta del ganador de la Buena Pro, y lo que se advierte de las bases en primer lugar es que no solicitaron un respaldo financiero antes de otorgar la Buena Pro.
la ley de contrataciones del Estado en general dice que ese respaldo financiero, la famosa carta fianza, se pide para la firma del contrato después del otorgamiento de la buena pro. Pero lo que pasa es que ante la situación de emergencia se dispuso que las compras se aparten de la ley de contrataciones del Estado. No se les iba a aplicar la ley de contrataciones del Estado, se iba a aplicar normas especiales para la emergencia de la pandemia. Y a mí me parece un pecado que siendo el tema educativo un tema que tenía que ser urgentemente solucionado, hayan esperado 4 meses para darse cuenta que el proveedor al que le otorgaron la buena pro no tenía el respaldo financiero que necesitaba para la compra de las tablets que nos iba a vender, ¿no? Entonces, yo creo que eso debió pedirse antes de otorgarse la buena pro. Debió probar su respaldo financiero, su capacidad de vendernos las tablets antes que se le otorgue la buena pro, si no, no se le hubiera otorgado. Y por otra parte, creo que hay corrupción en este otorgamiento de la buena pro. Primero porque la persona que dirigió el otorgamiento de la buena pro ha sido vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, es decir, es alguien que sabe de contrataciones del Estado en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho que solamente haya habido un postor hábil, de todos los interesados que se presentaron, solamente quedó un postor hábil, a todos los demás los descalificaron por cualquier cosa. Eso hace ver, es prueba, no es ni siquiera un indicio, una sospecha, es una prueba de que las bases estuvieron direccionadas, ¿no? Restringieron la competencia y por lo tanto yo creo que ahí hay una investigación muy grande por hacer, pero bueno, yo no confío en estos momentos ni en el ministro, ni en el presidente del Consejo de Ministros, ni en el presidente Vizcarra, ni en Contraloría, ni en Fiscalía, ni en el Poder Judicial, y ni tampoco en muchos medios de comunicación. Yo creo que es una lucha que tenemos que hacer los ciudadanos y una protesta también en el momento de elegir a nuestras autoridades. Así es, doña Mónica, carambas, qué terrible escuchar esto de alguien. A usted también la están acusando, doña Mónica, que esta es una vendetta política porque usted es aprista y ha desatado toda su jura, su ira contra el gobierno de Vizcarra. Y yo no sé qué tiene que ver porque usted nunca ha negado su aprismo. Y por cierto, ayer se ha cumplido un aniversario más de la muerte del fundador, como fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Así es, muchas gracias por recordarlo. Yo efectivamente a veces me indigno, no solamente porque existen actos de corrupción, sino porque muchos que sancionan actos de corrupción de un lado no sancionan los actos de corrupción de otro, ¿no? Porque la corrupción tiene que ser sancionada sea quien sea la persona que comete el acto de corrupción, sea aprista, sea fujimorista, sea caviar, sea lo que sea, ¿correcto? Entonces, me indigno, pero mis denuncias siempre tienen un análisis legal muy serio. Técnico, ¿no? Y sí, absolutamente técnico, y es por eso que el abogado de la familia Alba no ha podido contradecirlo, ¿no? La señora Alba más bien ha tratado de victimizarse diciendo que se ha dañado su honra. Y no es cierto. Yo contra la señora Alba no tengo absolutamente nada, y es por eso que yo le avisaba, hasta el mes pasado le avisaba de los actos de corrupción que se estaban cometiendo en su sector, pensando que ella por su juventud tenía, digamos, el deseo de luchar contra la corrupción. Entonces, no es un acto político. Es más, yo considero que como soy aprista, por ser discípula de Víctor Raúl Haya de la Torre y de nadie más, ¿correcto? Yo me siento con la autoridad moral por ser discípula de ese hombre que murió humilde, que fue toda la vida humilde y que entregó toda su vida por el Perú. Me siento con la autoridad
moral como para señalar la corrupción. A mí no me pueden decir que no puedo señalar la corrupción porque soy aprista, porque yo nunca he cometido un acto de corrupción en primer lugar. En segundo lugar, porque así como dice, mire, cuando a una mujer la violan, ¿no? El violador dice, es que ella era una prostituta, es que ella se puso minifalda, ¿no? Es que ella es una mala mujer. Igual cuando se cometen los feminicidios, ¿no? Yo la maté porque era infiel. Eso no es una respuesta legal, jurídica, no es una respuesta lógica, ¿no? A mí me pueden decir, y yo con orgullo recibo ese calificativo, yo soy aprista y tener una ideología política es un derecho humano. A mí no me van a descalificar como los nazis descalificaron a los judíos. Yo no he hecho nada malo. No me pueden descalificar porque soy católica, no me pueden descalificar porque soy chola, no me pueden descalificar porque soy provinciana, no me pueden descalificar porque soy gorda, no me pueden responsabilizar, no me pueden descalificar por no ser como ellos. Yo soy aprista y estoy muy orgullosa de serlo. Y la forma de responder es legalmente, no atacando a quien ejerce sus derechos ciudadanos de manera humilde, como yo lo hago. Bien, doña Mónica. Y además yo siempre doy argumentos con datos ciertos, porque si no diera argumentos con datos ciertos, no me responderían que acuso porque soy aprista. Saldría la ministra y diría, la señora Mónica ha cometido un error, aquí están los documentos que lo demuestran, o diría, efectivamente, tiene razón, renuncio a mi cargo, ¿no? Pero no lo hace, de inmediato me ataca, me manda a atacar diciendo, no, lo que ella dice no es verdad porque es aprista. Un poco más y dice, Mónica Yaya, lo que dice Mónica Yaya no es verdad porque es negra, ¿no? Entonces, yo lo que espero son respuestas con argumentos legales y lógicos. Así es, doña Mónica. Nos ha quedado claro su posición principista en todo aspecto y por eso yo siempre acudo a usted, porque sé que usted siempre sus denuncias son sólidas, documentadas. Usted no es una persona que va alegremente y suelta algo, ¿no? Le agradezco esta deferencia que ha tenido con este espacio y un mensaje final que quiera transmitir. Yo lo que quisiera es transmitir a los niños de Huacho y a todos los niños que nos escuchan un mensaje de esperanza. Yo creo que el gobierno ha cometido un grave error para los niños que me escuchan, un grave error al no garantizarles su derecho a la educación y hacer que realmente no lleguen las tablets que ellos estaban esperando para llevar sus estudios como ellos hubieran esperado. Pero yo creo que esto va a pasar, a los niños me dirijo, esto va a pasar y ustedes van a aprender de esta situación y se van a levantar y van a ser personas de bien, van a trabajar por Huacho y seguramente van a ser más inteligentes, mejores que nosotros sus padres, para que elijan a mejores gobernantes. Esta situación va a pasar, la pandemia va a pasar, todo lo malo que nos está sucediendo en estos momentos, niños, adolescentes, jóvenes, se los aseguro, va a pasar. Ustedes dedíquense a estudiar y a ser personas honestas, que es lo que necesita nuestro país. Bien, doña Mónica Yaya, muchas gracias. Bien. Gracias a todos, un abrazo. Buenos días. Bien, han sido las palabras de doña Mónica Yaya Luyo, expresidenta, yo me quedo mimetizado con el mensaje final de doña Mónica, muy sentido, pero creo que era necesario. Expresidenta, decía, del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Yo no he querido hacer mayor injerencia en preguntas, yo conozco sobre el tema de contrataciones, todo, pero vuelvo a repetir, ella es la voz autorizada y creo que ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos con esta interesante